institución que primero la crearon, amado hermano, el mundo de la izquierda y fue rechazada por el país, y ahora la está creando el mundo de la derecha. Así que, pero yo le decía a dos hermanos que les dije que llegaron atrasados en la mañana, les explicaba a ellos, les decía: hermano, uno debe levantarse temprano a hacer las cosas, más cuando este día domingo nosotros tenemos como costumbre, por el hecho que es domingo, ¿cierto? No trabajamos, estar en la casa del Señor desde temprano. Mire, por ejemplo, día domingo, uno se levanta a orar, se levanta a estudiar la palabra, después se prepara, ¿cierto? Yo me afeito, me pongo mi ropa, me baño, me voy a votar. Yo a 8 de la mañana ya íbamos para allá, si abren a las 8, y le pregunté primero a las personas que están ahí, les dije hola, hablé con ellos, con la autoridad, y les dije: mira, soy pastor, y si falta alguien en la mesa, ¿es verdad que me pueden dejar ahí o no? Y me dijo: no, tú no, porque como tú trabajas con gente. Yo dije: sí, porque voy para la iglesia, y suponte si voy a la mesa y falta alguien y me dejan ahí y yo tengo que predicar la palabra. Entonces me dijo él: no, yo te acompaño, vamos a ver, y no te van a dejar. Ya, fui a ver, nada, voté, no había nadie, en mi fila no había nadie. Fui, voté y salí, demoré 1 minuto y me vine a la iglesia. Entonces a veces le digo a los hermanos, después yo llegué aquí, tomé desayuno, estuve aquí en la casa del Señor, pasé a orar, alaba lo que Él vive. Entonces le digo a los hermanos: hermanos, ustedes son solteros, ¿cómo? Yo le entiendo a alguien que tenga 5 hijos y le cuesta un poco, pero hay hermanos aquí que tienen harto hijos y siempre están en todas. Y hay unos solteros, oye, pero tremendamente vagos, les cuesta tanto levantarse temprano. Santo es Dios. O sea, me quedé solo hoy día hablando de esto, hermano, me quedé pero completamente. Solo es un consejo, cuando hay que ponerle el hombro, métase, levántese temprano y haga sus cosas como debe hacerlas. Amén, hermanos. Fíjense que ayer escuché un comentario de un joven que asistía a nuestra iglesia y ya no asiste, y discutió con un hermano por interno, y el hermano me mostró la discusión que tenían, y este hermano dijo, yo le creo a los profetas, yo le creo, dijo, más que a cualquier cosa, yo le creo a la profecía, y dijo, y de acuerdo a eso Dios me ha llamado a un ministerio, y yo estoy esperando que se desarrolle ese ministerio, pero quiero decirte, dijo, que en la iglesia del pastor Hugo están mal, porque en la iglesia del pastor Hugo no se manifiestan los dones de profecía, así que ahí están mal. Entonces, mientras el hermano hablaba y me mostró la conversación, y yo leí la conversación de este muchacho, yo pensaba, hermano, con la facilidad que alguien puede llegar y hablar y juzgar algo tan delicado como echarse al bolsillo toda la trayectoria ministerial de un pastor. Echarse al bolsillo, decimos aquí en Chile, no sé si me van a entender ustedes. Ellos, primera vez que vienen, dicen que me vieron por YouTube y están siguiéndole. ¿Y te convertiste cuántos meses? ¿1 año y medio atrás? 1 mes y medio atrás. 1 mes y medio atrás se convirtió e invitó al colega del lado, y primera vez que vienen a la iglesia, estaban viendo por los videos. Gloria al Señor. Entonces, hermano, yo pensaba y analizaba ayer cómo alguien, hermano, que nunca ha predicado, escuche esto, que nunca ha estado en una campaña, ¿sí me entienden? Como alguien que no ha tenido que lidiar con nada dentro de la iglesia, como alguien va a llegar y va a hablar tremendas cosas y juzgar, amado hermano, todo el ministerio de una iglesia o de un pastor
o de un concilio, porque a él un profeta le ha profetizado. Santo es el Señor. Entonces, yo analizaba, porque como soy el pastor de la congregación, me preocupa a veces, amado hermano, las cosas que suceden, y de acuerdo a lo que sucede, muchas veces yo predico para enseñar. Entonces, como por ejemplo el apóstol Pablo, en lo que quiero predicar hoy día, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, 1 Corintios 12, donde el apóstol Pablo habla de los dones del Espíritu. Y yo analizaba esto desde anoche, hoy día en la mañana. Yo he predicado muchas veces acerca de los dones. ¿Se acuerdan que una vez le hablé de que Dios a todos nos ha dado algo? Dios a todos nos ha dado algo de alguna manera. Así que les puse el ejemplo también de cuando repartió los talentos. Dice que a uno le dio 2, ¿cierto? Al otro le dio 2 y al otro 5. Y les decía, pero a todos les dio algo. Y también les prediqué de los dones, y les decía a los hermanos que uno debe aprender acerca de los dones, a descubrir qué dones Dios me dio a mí. Este tema yo lo prediqué hace tiempo atrás. ¿Qué dones Dios me dio a mí? Tengo que aprender a descubrir lo que Dios me dio. Número 2, después que los descubro, tengo que cultivarlos. ¿A qué me refiero? Que si a alguien Dios le dio el don de la palabra, el don de la escritura, ¿qué tiene que hacer esa persona? Estudiar la escritura, cultivar el don que Dios le dio. Y por último, desarrollar los dones. Yo he hablado de estos temas. Hemos predicado infinidad de veces del bautismo del Espíritu Santo. Hemos enseñado a la iglesia, amado hermano, en cuanto a los dones. Y hoy día yo quiero hablar de esto, pero quiero tomar desde el primer versículo, donde el apóstol Pablo escribe a los corintios. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, ustedes lo encuentran. Gloria al Señor. Encuentro tan agrandado a muchachos, hermanos, que todavía no se les seca ni el ombligo espiritual, que nunca han hecho nada, como para decir, no, en la iglesia no saben de los dones. Y ellos hablan de un puro don, el don de profecía. Hablan de un puro don, el don de profecía, porque no es que a mí el instrumento me dijo, no es que a mí el profeta. Oye, hay que tener cuidado con eso. Pues nosotros creemos en los dones, porque no es un don, creemos en los dones. Pero por encima de todas las cosas, de los profetas, por encima de los pastores, por encima de los obispos, por encima de los concilios, y por encima de todas las cosas está su santa y eterna palabra. La palabra por encima de todo. Amén, hermanos. Así que vamos a comenzar tomando 1 Corintios capítulo 12, verso 1, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo voy a repetir, el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén y amén. Cierre sus ojos, vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Padre eterno, Dios del cielo, que por amor de tu nombre, Señor, tú nos des tu palabra, esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Dios mío, al escuchar las barbaridades que ese hombre habla, Dios mío. Padre celestial, yo te pido, Cordero de Dios, que por misericordia, Señor amado, use mi vida para entregar esta palabra, y que, Dios mío, todos los presentes y los que ven también, Dios mío, a través del video, y los que nos escuchan a través de la radio, Señor, también sean grandemente bendecidos con tu palabra, porque tu palabra nos bendice, tu palabra, Dios mío, nos exhorta, tu palabra nos muestra el camino, tu palabra nos muestra el norte, tu palabra, Dios mío, es poderosa. En el nombre de Jesús yo predicaré y lo haré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria es del Señor. Levante su manito al cielo y diga: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, hermanos. Tomen su asiento, que el Señor me los bendiga. ¿Quiere dar palmas de alabanza al Señor? Gloria a Dios, que no me dé tanto aire. ¿Quién lo puso ahí? Muévalo un poquito, hermanos, por favor. Hágase una pregunta: ¿será importante o no será importante? Hermano, tienes que dejarlo prendido, pero para la gente. ¿Será importante o no será importante el tema de los dones del Espíritu Santo? Que para que ustedes tengan una idea, el apóstol Pablo tiene que ocupar 3 capítulos para poder escribirle a la iglesia de Corinto, la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. 3 capítulos dedicar el apóstol Pablo para poder enseñarle a los hermanos en Corinto, porque había tanta manifestación de los dones en la iglesia de Corinto, que la iglesia, amado hermano, de Corinto estaba a punto de ser destrozada. El apóstol Pablo se enfrentaba a ciertos problemas que estaban a punto de destrozar esta iglesia. Y uno de los problemas más graves que tenía la iglesia de los Corintios era, amado hermano, el tema de los dones espirituales dentro de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan que Pablo es el que ordena cómo profeticen, cómo hablen lenguas? Cuidado, no dice qué lenguas hablar, no dice qué profetizar. Él dice cómo hacerlo, en qué orden. ¿Se acuerda que en Israel había una escuela para los profetas? Pero en esa escuela no se enseñaba qué profetizar, sino que se les enseñaba cómo profetizar, que es distinto. Yo a los predicadores les enseño cómo predicar, pero no les digo qué predicar. Cada predicador tiene que preparar lo que Dios le dé. ¿Lo van entendiendo, hermanos? A su nombre. Entonces, lo primero que vamos a decir, que no debería usarse ningún don, habilidad o capacidad que Dios ha dado para crear una polémica en la iglesia. Pero los creyentes en Corintio abusaban, dice Pablo, abusaban de tal forma que los dones del Espíritu de Dios
dentro de la iglesia de los Corintios estaba a punto de ser destrozada. Santo es el Señor. Y les dije que debemos notar cuán terrible, cuán crítico era este problema en la iglesia de los Corintios, que Pablo tiene que dedicar 3 capítulos completos al tema de los dones del Espíritu. Ahora, cuando uno quiere hablar de un tema, de los dones, por ejemplo, amado hermano, tenemos que conocer el trasfondo de los dones. Esto de la promesa del Espíritu, la promesa de los dones, ya venía desde el Antiguo Testamento. Santo es el Señor, ¿cuántos se acuerdan? Joel capítulo 2, verso 28, ¿cierto? El Señor dice: en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y de glosa relata, amado hermano, ¿cómo sería? Santo es el Señor. ¿Quieren que lo leamos? Busquémoslo. Vamos, busquen la Biblia, Joel. Es importante que sepamos que había promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para nosotros. No era antes, sino para la iglesia. Fíjense que ustedes deben entender que nunca antes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Espíritu Santo no estaba derramado sobre la gente como lo está en el Nuevo. En el Antiguo Testamento solamente el Espíritu Santo... Algo pasó con el audio, hermano, me lo bajaron, no, algo pasó aquí en el altar. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento trabajaba de una manera individual con una persona que era llamada para el ministerio o que era llamada a realizar un trabajo específico en la obra de Dios. Dios dotaba, capacitaba a esa persona, pero no a todo el pueblo. ¿Se acuerdan ustedes de todos los grandes hombres de Dios? Al mismo Sansón, cómo Dios lo capacitó con una fuerza extraordinaria, terrible, que era capaz de arrancar un poste gigantesco y subirlo a una montaña y arriba. Dios lo había levantado cuando venía el Espíritu Santo sobre él. David era un niño y peleó con un león, porque tenía la fuerza del Espíritu en él y agarraba un oso. Usted sabe que en Estados Unidos, en distintos estados donde hay osos, ¿cierto? Donde hay osos, noticia, cuando pasa un oso con crías por la ciudad, todo el mundo arranca, hermano, pero el oso es un animalote gigante, así grande, y tiene una fuerza brutal. Te agarra y te abraza más fuerte que Johncito. Santo es el Señor. Entonces, la Biblia dice que David, siendo un muchacho, peleaba con el oso, peleaba con el león y le quitaba la oveja de su padre. Cuando venía el Espíritu Santo sobre él, había una fuerza extraordinaria. Otra cosa que producía el Espíritu Santo en él era cuando David, por ejemplo, tocaba cuerdas. ¿Qué pasaba cuando David entonaba una alabanza? Los demonios huían. La única vez que Saúl tenía paz era cuando David tocaba. Alaba lo que él vive. A su nombre. Ahora, vamos en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, verso 28, está la promesa. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y os daré prodigio en el cielo, en la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre. ¿Estaba profetizado en el Antiguo Testamento? Sí. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo prometió el Espíritu Santo a los que le siguieran. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bendito sea su santo nombre. Jesucristo en su ministerio habló del Espíritu Santo, como por ejemplo
de la persona del Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, verso 15 al 26. Él habló de la obra del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Él habló de la protección y de las señales muy especiales que el Espíritu Santo les proporcionaría a los que creyeran. Marcos 16, verso 17 en adelante. A su nombre. Y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, amado hermano, fue una experiencia tan inmensa, grande, fenomenal, que en realidad lanzó a este mundo el movimiento más grande. Santo es el Señor, que el mundo haya conocido, el cristianismo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sabía ustedes que todo comienza con el derramamiento del Espíritu? Todo comienza con Pentecostés. Todo comienza porque antes de eso no se podía hacer nada sin primero recibir investidura de lo alto y recibir el poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra, hermano? A su nombre. Todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento y todas las promesas hechas por Cristo en el Nuevo Testamento, santo es el Señor, con respecto al Espíritu Santo y sus dones especiales, se experimentaron por primera vez en el día de Pentecostés. ¿Cuántos dan palma de alabanza al Señor? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Para qué nos capacita Dios con dones? ¿Para qué nos bautiza con el Espíritu Santo? Para capacitarnos, para hacer efectiva la predicación del Evangelio de Jesucristo en esta tierra. Después del bautismo en el Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, es donde la Biblia nos relata cómo algunos apóstoles fueron muertos, como Jacobo, que lo decapitaron, a Pedro lo arrestaron, a Esteban lo mataron, que era un discípulo. ¿Y por qué no retrocedieron? Por el contrario, hasta el último segundo de vida seguían predicando. A Esteban lo apedreaban y mientras lo apedreaban, él le seguía predicando y le decía: ustedes y sus padres siempre resisten al Espíritu Santo. Santo es el Señor. ¿Es necesario el Espíritu Santo o no es necesario el Espíritu Santo? Dele palmas de alabanza al Señor, hermano. Qué lindo, todas las promesas que Dios le dio a su pueblo, a los creyentes, cuando fueran investidos de poder desde lo alto y se derramaran los dones del Espíritu sobre toda persona. Fíjense que Cristo, cuando habla de los dones, dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos han creído? En mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Fíjese que toda este dote de bendición que viene de lo alto es dada a los creyentes, a cada uno de nosotros, para llevar adelante efectivamente la predicación del Evangelio. Por ejemplo, usted está predicando y cuando hay alguien endemoniado, Dios lo liberta. Cuando hay alguien y tiene necesidad de un milagro instantáneo, hay un don de milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes creen en los dones o no? Dones instantáneos ahí, milagro instantáneo. Dios puede producir un milagro instantáneo.
Santo es el que vive para siempre. Y alguien dice, pero esto solamente es para la edificación del cuerpo de Cristo. No. Los cristianos son dotados con dones para la efectividad de la predicación del mensaje, para que la gente del mundo sea libertada cuando escucha la palabra. Para que la gente, amado hermano, que está en tremenda necesidad, pobreza, enfermedad, al escuchar la palabra, sean sanados. Cristo predicaba y sanaba a las multitudes. La Biblia dice, y todos los alrededores, los pueblos, traían los enfermos, los endemoniados, y a todos los libertaba, los sanaba. A su nombre, Cristo vive. ¿A cuánto le gusta la palabra? ¿Cuánto pueden dar palmas de alabanza al Dios de la palabra? Santo, santo. Y el apóstol Pablo, amado hermano, entrando en el tema, el apóstol Pablo analiza el tema del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, exclusivamente en la parte de los dones. Mire, mirando para atrás, conversando. Hermano, ponga cuidado, mire. ¿Cuántos hermanos anhelan estar en vivo escuchando una prédica aquí? Y ustedes aquí, hermano, por favor. El día lunes llega un hermano que se viene de Canadá. Un chileno que vivía en Canadá se viene a Chile porque quiere ser discipulado aquí. Y deja todo allá. No, yo me voy a ir a sentar en una banca que yo necesito escuchar esa palabra. Hay otro muchacho, el hermano Reinaldo, ¿se acuerdan de él? Reinaldo, él vive en Estados Unidos. Y él dice, pastor, en tanto yo obtenga mi ciudadanía, me voy a ir a vivir a Chile. Tú vas a ver dónde me metes, pero yo me voy allá para ser discipulado. No sé si ha pasado un año y medio que nos vino a ver. Y estos días atrás me llamó, pastor, me dieron la ciudadanía, inmediatamente me voy a Chile. Y yo dije, ¿qué vas a hacer? No, dijo, estoy deshaciéndome de algunas cosas, encargando mis deudas que tengo que seguir pagando mensualmente, ordenando, y yo me voy a Chile. Porque yo necesito ser discipulado en la palabra, estoy perdiendo tiempo. Y se viene para acá en los próximos días. Santo es el Señor. Y los que están aquí a veces, parándose con el teléfono, conversando, para el baño, para afuera. Hermano, escucha la palabra. Bro. A su nombre. Entonces el apóstol Pablo, que tiene, creo yo que es el hombre más lleno del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, después de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero es el hombre más usado, incluso escribe 12 a 14 libros del Nuevo Testamento. De los 27 escribe la mitad. Santo es Dios. El hombre más usado por Dios, Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo. Él analiza el tema del Espíritu Santo y por supuesto de los dones especiales que Dios da para el ministerio, pero él lo hace detenidamente y explica del tema. Él no habla, por ejemplo, el poder y la obra del Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, del 1 en adelante. Él nos habla de la lucha del Espíritu Santo contra la carne, en Gálatas 5, 16 en adelante. Él es el que nos habla del fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22 en adelante. Él es el que nos habla de los dones espirituales del Espíritu Santo.
En Romanos 12, verso 6, Primera de Corintios capítulo 12, verso 1, el que leímos hoy día, y Efesios capítulo 4, versículo 7. A su nombre. Y por último, desarrolla las preguntas y problemas, amado hermano, que rodean el tema de los dones espirituales en la iglesia. El que leímos hoy día, 1 Corintios 12, del 1 al 14. Y mire, 1 Corintios 14, verso 40, Pablo dice: pero hágase todo decentemente y en orden. Le dice a los hermanos en la iglesia de Corinto. A su nombre. Y el pasaje que hoy día leímos, dice: no quiero. ¿Qué significa no quiero? No quiero, pues. ¿Qué significa no quiero? Y Pablo le escribe a la iglesia y él es el pastor superior, el que los manda, el que los dirige, el que los formó, el que levanta la iglesia, el que disipula, el que va al frente. Y ahora le escribe y le dice: ¡no quiero! ¿Qué cosa no quiere, Pablo? Que ustedes sean unos ignorantes. No quiero que te conviertas en un ignorante en cuanto al tema de los dones del Espíritu. Y alguien puede ser un ignorante y decir: no creo que existan dones. Es un ignorante. ¿Tendremos algún ignorante en la iglesia? Pues si hay algunos que no creen ni en su mamá, no creen en nada. Ven a alguien orando, hablando lengua, metido con Dios. No creo que sea de Dios. No creen en nada. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Pablo dice: yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo. A Pablo le preocupa esto. No quiero que ignoren. ¿Cómo puede ignorar a alguien? Bueno, primero negando la existencia de los dones. Hay otros por ahí, como los bautistas, entre todas sus ramas, iglesias históricas que dicen, amados hermanos, que los dones fueron solo para los apóstoles y para el tiempo de la iglesia primitiva, pero que hoy día no están activos. Señor, reprenda al diablo. ¿Para qué Cristo iba a dejar todos estos pasajes en la Escritura? ¿Para qué Pablo se iba a proponer escribir todo esto que el Espíritu Santo le reveló? ¿Para qué lo iban a mandar a la iglesia de Corinto y a toda la iglesia que tenían que aprender de los dones si no iban a estar activos? Qué ilógico. Los dones estarán siempre activos dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque la iglesia necesita de los dones para predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para que los hermanos sean bautizados se necesita que todo esto esté activo, porque si no, ¿cómo van a hablar en lengua si ese es un don de Dios? Cristo vive. Santo. Alguien puede, por ignorancia, decir que no existen. Otros dicen que existen solo para la iglesia primitiva. Otros pueden decir: sé que son reales, pero ignora si tiene algún don o si puede recibirlos. Otro tiene dones, ignora cómo desarrollarlos, cómo cultivarlos, lo que le dije en delante. Santo es el Señor. Oiga, puede haber mucha ignorancia en cuanto a los dones. Y Pablo dice: no quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Y cuál es la única manera de no ser ignorante en un tema?
estudiando, informándose, ¿cierto? Ahora, si se trata de los dones, yo tengo que capacitarme, yo tengo que estudiarlos a la luz de la bendita, eterna y poderosa palabra de Dios. Porque yo creo en los dones, pero a través de lo que me dice la Biblia, no de lo que me dice un profeta por ahí. Yo creo en la profecía, pero a través de lo que me dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No por lo que me venga a decir un profeta por ahí. A su nombre. Cristo vive. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Solo hay una solución para la ignorancia en cuanto a este tema. Y es estudiar la palabra de Dios y buscar la guía de su Espíritu Santo. Porque si usted se pone, porque alguien va a decir, pastor, ve, usted habló de que hay que estudiar, a lo mejor usted dice que el pastor lo está mandando a un instituto. Yo le hablé exclusivamente de la palabra del Señor, la Escritura. Palabra y espíritu. Porque el que lee con la guía del Espíritu, alaba lo que él vive, va a ser dirigido, Dios lo va a dirigir. Gloria a Dios para siempre. Anote algunos pasajes bíblicos para eso. 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, Romanos 15 verso 4, Colosenses 3 16 y 1 de Pedro 2 2. La Biblia es enfática en señalar que debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿A su nombre? Y fíjense que cuidado, Pablo aquí a los Corintios les recuerda. Aquí les dice, amado hermano, que ellos habían sido salvados. Ustedes han sido rescatados, le dice. Santo es el Señor, a ustedes los salvó Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué les digo esto? Porque les dice, amado hermano, les dice, ¿sabéis que cuando ustedes eran gentiles se os extraviaba, llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos? Miren cómo les recuerda a Pablo. Oye, acuérdense de dónde los sacó el Señor, les dice. Acuérdense cómo andaban antes detrás de las estatuas de yeso. Acuérdense cómo andaban antes detrás de los monos de palo. Acuérdense cómo andaban antes detrás de un pedazo de piedra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Antes eran idólatras de estatuas, de imágenes. Ahora son cristianos, hijos de Dios. Ellos habían sido adoradores de ídolos, mudos. Ahora adoraban al único Dios verdadero. Se habían extraviado, les dice Pablo, y habían sido llevados por corrientes doctrinales terribles, influenciados indiscutiblemente por demonios, espíritus de las tinieblas. Los guiaban a servir a los ídolos mudos, pero ahora eran cristianos y eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen yo también era de los mismos pastores y ahora me guía el Espíritu de Dios? Años atrás en esta fecha ya tenía listo el pesebre, el árbol y el disfraz de Papá Noel. Pero ahora ya tengo el Espíritu Santo de Dios y Dios me ha mostrado que todas esas cosas son vanidad del mundo, son tradiciones de hombre que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¡Santo! Y mire, piensen en esto. No habla de ignorancia en cuanto a los dones. Pablo nos habla de ignorancia en cuanto a los dones. Por una parte les voy a decir, qué maravillosos los dones. Uy, hermanos. Cuando Dios despertaba, yo era chiquito, se convirtió mi papá al cristianismo. Dejó los caballos, las monturas,
las pistolas. ¿Sabía usted que en el campo se andaba como vaquero? ¿Cómo era? Andaban cargados, viejos de campo que no respetaban nada, con su lazo. Les llegaban a la fiesta, a la ramada, agarraban el lazo, amarraban un poste si no lo dejaban entrar y botaban toda la ramada con toda la gente adentro y decía: voy a remolinear el caballo adentro. Ahora en la iglesia remolinean algunos. ¿Se acuerda cómo era esa gente antigua? De allá sacó Dios a mi papá. Dejó las borraceras, dejó la junta impía, se convirtió a Cristo. Y yo me recuerdo desde pequeño que Dios le dio dones a mi papá y lo despertaba a las 3, a las 4 de la mañana a orar y le decía: vas a ir a orar por la hermana Juana en tal lugar y le vas a imponer las manos porque la voy a sanar de cáncer, yo la voy a sanar de esto, yo la voy a sanar de esto otro. Y mi papá lloraba y despertábamos todos en casa con los gemidos y los gritos que salían del alma delante de Dios. Hacía fuego, tomaba mate y se iba como a las 4 de la mañana caminando por el camino oscuro, porque en el campo no hay luz, y se iba a orar a donde Dios lo había mandado. Y después toda la gente hablaba que la hermana Juana fue sanada porque Dios había enviado al papá a orar por ella. Porque los dones son maravillosos. Y los dones no son para la gloria del hombre, son para la gloria de Dios. Oiga, qué maravilloso es escuchar un predicador con el don de la palabra, cómo fluye, cómo el Espíritu Santo toca, cómo la gente escucha la palabra. Qué lindo escuchar la palabra ungida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y qué lindo ver cómo Dios hace milagros, se glorifica y la gente renuncia a la idolatría y la gente deja la magia y la gente deja la hechicería y la gente se convierte a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué maravilloso! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Bendito el poder de Dios! ¡Qué lindo, qué lindo! Por eso la iglesia todos los días debe orar. Dios mío, levanta gente con dones en la iglesia. Se fue el avivamiento inmediatamente. Digámosle a Dios que Dios, amado hermano, levante hermanos con dones en las iglesias. Don de ciencia, don de profecía, don de sanidad, don de milagro, don de la palabra, don de lengua y don de interpretación de lenguas. Qué maravilloso. Cuando estamos metidos en la nube del Espíritu allá adentro. Estamos inundados en su gloria allá adentro. Y alguien habla lengua y otro interpreta y dice: así dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Debemos creer en los dones. Debemos amar los dones. Pero ahora, hoy en día, ¿con cuánta frecuencia vemos, amado hermano, los dones en las iglesias falsificados? ¿No han visto ustedes una señora hablando en lengua? ¿Enseñando a hablar en lengua? Allá en Ecuador había la iglesia profética. Y se sientan una señora en una silla delante en el altar. Y las filas de gente son hasta la calle. Gigantescas. Y vienen ante la señora. Y la señora le profetizan a todos. Otras enseñan a hablar en lengua. Y le dicen a la gente:
Repite esta palabra conmigo hasta que se te enrede la lengua. ¿Con cuánta frecuencia vemos dentro de las iglesias dones falsificados? ¿Sí o no? El don de lengua falsificado, el don de profecía falsificado, copiado, trucho, y parece que fueran real. Igual como cuando alguno compra la licencia movida. Y se jacta, tengo licencia, ¿eh? Y la muestran por todos lados, tengo licencia. Pero de repente te para un carabinero y el carabinero tiene algo para leer. Algo le apunta a la licencia, un código, no sé qué le ve o le mete ahí y dice: esta licencia es falsa. Bájate del auto, mano atrás, estás detenido, alaba lo que Él vive. Te fuiste detenido hasta que se investigue cómo la obtuviste, de dónde, porque empieza un sumario administrativo a todos los involucrados. En las iglesias hoy en día uno escucha las profecías que entregan algunos y uno dice: porque en la iglesia no hay un carabinero para determinar si esta profecía es de Dios o no es de Dios, pero está uno más grande que el carabinero, está uno más poderoso metido en los creyentes, está el Espíritu de Dios que les ayuda a discernir. Dones espirituales falsificados, usados incorrectamente dentro de las iglesias, donde profecía, donde lenguas. ¿Y por qué no nos recordamos también de la falsificación que han hecho hoy del don de milagros? ¿No han visto ustedes los apóstoles de hoy? Y algunos para allá, para el sur sobre todo, falsos instrumentos, falsos profetas, que sientan a una persona en la silla y delante de las cámaras dice: esta persona tiene una pierna más corta. Claro, es re fácil, hermano, tomarle la pierna a alguien y corrérsela un poquito para atrás y de ahí empezar a orar y se la tiráis otro poquito. Mire, quedó igual. Pareja las dos, Dios te sanó. Y la otra dice: pero si yo nunca he tenido la pierna más corta. Hoy día la cantidad de milagros falsos dentro de la iglesia cristiana. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay un reportaje que hicieron periodistas de Estados Unidos. Está en el canal de YouTube para que lo busquen. Ellos le hicieron una investigación a Benny Hill en Estados Unidos, al del traje blanco. ¿Se acuerdan que Benny Hill saca el saco, el vestón y cae, pero montonera de gente que están con él? Entonces estos periodistas siguieron las campañas de Benny Hill por distintos estados en Estados Unidos y se dieron cuenta que las mismas personas de silla de rueda que pasaban al frente y levantaban la silla de rueda estaban en todas las campañas, y empezaron a buscarlos y a entrevistarlos. Y ahí sale en el reportaje que les pagaban para que finjan. Oye, ustedes qué sorprendidos están hoy día con lo que les estoy diciendo. Si eso ya no es algo oculto, hermano, se ve por todos lados. Yo vi a ese falso cantante Candelita de Puerto Rico. Lo vi en Estados Unidos, en una iglesia que yo prediqué. Me invitaron a predicar y lo habían llevado a él y yo revisé el video. Y mire, uno, hermano, con un poquito de datos puede discernir.
Usted lo ve entrar a la iglesia y no entran al culto, ellos no entran al culto, ellos entran solo a la hora de la palabra. Ellos no pueden entrar al culto porque dice que se contaminan. El Señor reprenda al diablo. Y tiene que pasar por cinta, protegido, a predicar, que nadie lo vaya a tocar, al ungido. Y entonces vas a predicar, y cuando está predicando, él habla del poder de Dios que Dios le ha dado, y que esto no es de él y que es de Dios, y empiezan a manifestarse demonios. Y usted en el video ve que esos que se manifiestan son los mismos que llegaron con él y los mismos que se van con él. Y después van a otra iglesia y son los mismos endemoniados que andan con él. Oye, y tienen el descaro de entrevistarlos. Se manifiesta, bota las sillas, se revuelcan como serpiente en el piso, y de ahí él va corriendo y les pone el micrófono. ¿Cómo te llamas? Y el otro dice, Legión. ¿Cuántos dones del Espíritu hemos visto falsificados dentro de las iglesias evangélicas? Tantas cosas que vemos dentro de la iglesia, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es un punto muy importante y relevante. ¿Por qué? Porque la Biblia manda. Escuche esto. La Biblia manda a creer en la profecía, pero a la misma vez la Biblia nos manda a juzgar la profecía. ¿Y sabe lo que se le ha ocurrido a una cantidad de señoras dentro de la iglesia? Dicen, pastor, no juzgue. Pastor, no pueden ustedes decir algo contra eso porque es blasfemar. Mentira, porque no han leído la Biblia. Anoté algunos pasajes bíblicos para que se les refresque la memoria. La Biblia nos manda a juzgar lo que oímos. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios. 1 Corintios 14, verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 a lo mucho, dice Pablo, y los demás juzguen. ¿Dice o no dice? Léanlo. Abran la Biblia, 1 Corintios capítulo 14, verso 29. Me quedaron mirando como que no dice. ¿Lo dice? Dice, es que Pablo está ordenando aquí. Todo el mundo quería profetizar. Y Pablo dice, oye, 2 o 3 y los demás juzguen. Lo dice la Biblia. Y usted se preguntará, pastor, ¿y qué voy a juzgar? Mire, leyendo otras versiones de la Biblia en el mismo pasaje, que clarifican un poquito más, nos dan más luz en el texto, dice, por ejemplo, otra versión. La versión popular dice, igualmente, si hay profetas que hablen 2 o 3 y que los otros examinen lo que se ha dicho. Otra versión dice, 2 o 3 pueden profetizar, pero que los demás examinen con cuidado lo dicho. La Nueva Versión Internacional dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se ha dicho. Otra versión de la Biblia dice, si alguno habla de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas a la vez. Los demás deben prestar atención a la profecía para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Oiga, pero más claro, hermano, impresionante. ¿Qué significa la palabra juzgar? Juzgar significa discernir, escoger, separar, determinar
si un hecho es contrario a la ley de Dios o está de acuerdo a ella. La palabra aquí que usa el apóstol Pablo es en el griego es diacrino, que significa diferenciar, discernir, contender. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Una de las palabras que nadie la quiere usar, pero es significado de esta palabra es discriminar. Hoy día todo el mundo le tiene la palabra discriminación, pero es uno de los sinónimos de la palabra examinar. ¿La Biblia nos manda a examinar? No solo aquí. ¿En cuántas veces nos dice examinar los espíritus? Aleluya. Fíjese que no nos manda a examinar la carne. ¿Cuánto podemos examinar un espíritu? Cuando alguien se levanta, cuando alguien nos habla, cuando alguien nos dice, así dice el Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Examinar. Nos manda a examinar. Aleluya. Es que esto quiere decir que hay gente Manetí. que Se escucha mal el audio. Revisa. hay falsos profetas dentro del pueblo, como los hubo en la antigüedad. Según el Pedro, capítulo 2, Pedro nos examina, nos habla acerca de él, nos exhorta. No, pero ahorita. Santo es el Señor, la víbora de Judas. Ahora, yo aquí pegué un título con rojo y le puse, tenga cuidado en esto. Cuidado en esto. ¿En qué cosa, pastor? Es que hay muchos hermanos, hermanitos, que cuando les habla un instrumento, cuando les habla el profeta, ellos dicen, esta profecía es de Dios, porque les conviene. 3 minutos, como 3 minutos. Lo vi aquí en el comentario. Pero que todos sepan que esto no es para darle. Mira. Porque le ofrecen cuantas cosas, por eso dicen, oh, no diciendo que es de Dios. Y ¿Está saliendo el hombre? el pastor, por la palabra dice, eso no es de Dios. El Señor le pega al diablo. Alguien dice amén de esta hora. Eso no es de Dios. Porque el pastor no le valora el ministerio que Dios me ha dado. La Biblia me enseña a mí que por sus frutos los conoceréis. No se le da ministerio abajo, flojos y vergüenza que no levantan ni una silla en la iglesia. Cuando dicen a hermanos, el ministerio es para hombres que trabajan, es para hombres responsables, es como Pedro que trabajaba. Hoy de repente no bueno para nada. Dentro de la iglesia, hoy está bueno ser pastora. Mire el pastor en el auto que anda, hoy está bueno ser pastor y la gente en ese auto. Si llegáis a ocupar ministerio, no te va a seguir ni tu abuela. Alguien dice amén, o está muy duro, está muy fuerte. Señor, reprenda al diablo en esta hora. Hoy dicen, yo discierno que esta profecía es de Dios. Claro, porque el otro le está profetizando, le está endulzando el oído. Como dice la Escritura, son profetas de lenguas dulces, que endulzan el mensaje para que la gente lo reciba. Uy, hermano. Hablan puras profecías gloriosas. Yo encontré una abuela en San Bernardo, una abuela que discutí con la abuela. Me disculpa, yo respeto a la abuela,
Pero esta abuela discutimos afuera de un negocio porque la abuela dijo, no, Dina Santa María es de Dios. Yo dije, es una hija del diablo. Falsa profeta, embustera. Y la abuela me dijo, a mí me entregó una profecía. Y dije, ¿qué profecía? Que Dios me iba a llevar por las naciones. Y yo le dije, abuela, ¿cuántas naciones te ha llevado? No, dijo, estoy esperando. Hermano, con 82 años iba a ir a hacer misión a las naciones. Ay, ¿por qué no? Oye, pero si para ir a hacer la obra, las misiones, hay que pagar un precio, hermano. Los que no han viajado no tienen idea. El primer precio que tenéis que pagar es si te dejan entrar al otro país o no. Va a comer lo que se come allá. Imagina, llega allá, no, quiero una marraqueta, ¿qué es eso? Y una lluvia, no tengo idea, no existe esa cuestión aquí. Y el de Venezuela va a decir, quiero una arepa, ¿qué? ¿Qué es eso? Quiero un maduro con queso. Ajá, mire el perla lo que quiere. Aquí no hay nada de eso. Usted va a comer lo que se le sirva. A lo mejor te dan un cuy en un plato con arroz, una rata que te la comáis ahí. Alaba lo que él vive. Porque les conviene, pues, hermano. Oye, a veces ni siquiera algunos ni siquiera tienen el don de discernimiento, pero la sacan por, aquí en Chile decimos por casativa, por lógica, por hermano. ¿Sí o no? Andáis terrible mal y viene el falso ese, el falso instrumento ese, falso profeta, y tú andáis terrible mal y te dice, siervo mío eres tú. Y tú dices, siervo mío, estoy más descarriado, ando más perdido, lleno de pecado, voy a ser siervo de Dios. Si este fuera de Dios me diría, arrepiéntete, hijo del diablo, arrepiéntete. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sabe lo que hay que mandarle? Un recadito a todos estos falsos instrumentos, a todos estos falsos profetas que hay hoy en día. Hay que recordarle, amado hermano, el mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Juicio caerá sobre los falsos profetas que profetizan mentiras al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Jeremías 14, verso 14. Mire lo que dice la Biblia acerca de los profetas, lo que estamos hablando. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. ¿Usted cree que Dios no sabe? ¡Ja! Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan a mi pueblo. Está tremendo este pasaje, hermano. Jeremías 14, 14 estoy leyendo. Jeremías 27, 15. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y persiga, y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Ezequiel capítulo 13, verso 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, así ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Oh. Profetizan mentiras y de ahí están orando para que Dios les confirme lo que mintieron.
O sea, un creyente genuino debe ser equilibrado. ¿En qué aspecto? Debe creer a la profecía. Si Dios te manda a alguien y te da una palabra, debes creer a la palabra, pero primero debes examinarla. Y nadie te puede cuestionar porque tú estás examinando si eso va de acuerdo a la palabra de Dios o no. A ver, por ejemplo, si eres casado y viene un profeta y te dice, ya tengo la que va a ser tu esposa. ¿Qué le decís tú? Gracias, Padre. Yo sabía que esta me tiene aburrido. No, hermano. Santo es el Señor. O como aquella que, amada hermana, en El Salvador, en Centroamérica, en el altar estaba toda la gente orando y vino una profeta y le agarra la barriga a una hermana y dice, va a ser varón. Y profetizaba que iba a ser varón. Y cuando abren los ojos, era un tremendo gordo el que estaba ahí. No era mujer. Santo es el Señor. ¿Qué cosas se ven en la iglesia o no, hermano? Por eso ustedes, oye, los nuevitos, los que llegaron hoy día, no le creáis a todo. Primero examina la luz de la palabra y pregúntale a los más ancianos, dile, oye, me profetizaron esto, ¿será de Dios? ¿Va de acuerdo a la palabra o no va de acuerdo a la palabra? Mire, el apóstol Pablo dice que los hermanos de Tesalónica eran más nobles porque ellos todo lo que Pablo les predicó vieron a la luz de la palabra si era o no así. Y Pablo los halagó y no los regañó. Porque si usted dice, al pastor, espere que voy a ver si es bíblico o no. Yo no me puedo enojar, po. Usted me viene a cuestionar lo que estoy... No, véalo. Yo le ayudo. ¿Qué duda tiene? Busquemos por la Biblia. Así tiene que ser. Si la Biblia dice que el varón tiene que cortarse el pelo. Ay, santo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cortarse el pelo. Tengo que verlo primero, si es bíblico o no es bíblico. Anótalo, 1 Corintios. 1 Corintios 11:14. Seguimos. No, ya es muy tarde, pastor. Sí. Nos toca ir al punto. ¿Estaba ahí o no? El pastor dijo algo, el profeta dijo algo, lo veo en la Biblia. Si está ahí, lo hago. Si no está ahí, no lo hago. Usted viene a esta iglesia a escuchar la palabra de Dios. Si no te gusta el pastor, no me estés mirando con mala cara. Tenéis que orar a Dios y decirle a Dios, este pastor es mi pastor o no es mi pastor. Pero lo que tú digas, yo voy a hacer. Si tú me dices que es mi pastor, aunque no me agrade, le voy a recibir la palabra porque es de Dios. Estoy orando para ver si usted es de Dios o no es de Dios. Y si oro yo para ver si tú sois de Dios. No quiero orar para ver si usted va a ser un pastor de bendición. Ya, yo igual voy a orar por ti. Para ver si vaya a ser una oveja de bendición en esta congregación. No vaya a ser cizaña aquí en medio. Seguimos. Estoy orando para ver si usted va a ser mi pastor o no. Pregúntale al Señor. No me mire a mí. Dile al Señor, este es mi pastor. Tengo que obedecerlo o no. Y aunque no me agrade, si Dios me dice que sí, yo tengo que someterme. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Anote los versículos por si no le gusta el tema. Ezequiel 13, verso 6.
Deuteronomio 18:20. Deuteronomio 18:22. ¿Qué dice ahí, pastor? Ese es famoso, ese pasaje, po. Dice, y si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo. ¿Qué pasa si profetiza a alguien y no se cumple? ¿Qué dice aquí? Si no se cumple y no acontece, es que es palabra de Jehová que no ha hablado Dios. Con presunción habló el tal profeta. Mire, no tengas temor de él. Cuando alguien profetiza y no se cumple la profecía, no le tengáis miedo. Dios no habló por él, porque Dios jamás se equivoca. Ay, Dios me llamó evangelista a las naciones. ¿Y a cuántas naciones te ha llevado? A ninguna. Sueña. ¿Cuántos años creyendo una tontera a veces? Envanecido con que quiero viajar, es que Dios me ha llamado. Sométete, empieza a trabajar en la obra, métete a trabajar con los hermanos, métete a llevar los equipos a la plaza. ¿Cuántos dicen amén? Comienza a dar fruto, altanero, soberbio, comienza a dar fruto y con el tiempo Dios te va a levantar. Y cuando Dios te levante, toda la grey va a decir, sí, yo le creo, porque es un hombre trabajador, es un hombre de Dios, es un hombre de palabra, es un hombre forzado, es un hombre valiente. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Sabía usted que las Sagradas Escrituras nos demanda examinar todas las cosas? Anota algunos pasajes, estoy terminando. Primera de Tesalonicenses 5:21. Isaías 8:20. Mateo 7:15 al 20. Nos manda a juzgar la profecía, examinar la profecía. Primera de Corintios capítulo 14, verso 29. El que leímos hoy día. Que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Por qué, pastor, nos está enseñando esto? Escuchamos a unos hermanos que llegaron aquí hace unos días, una familia. ¿Dónde están? Y decía la familia, decía pastores, que de donde nos vinimos nos dijeron que el Espíritu Santo habla y tantas cosas, que si nos vamos nos va a caer una maldición sobre nuestros hijos. Salieron de donde la hermana de Ricardo Cid, se llama Sandra Cid. Dijeron que salieron y ¿qué les dijeron? Si ustedes se van de aquí, les va a caer una maldición sobre ustedes y sobre sus hijos. Y yo le digo, no le tenga miedo, eso no es de Dios. En el Evangelio creemos en la libertad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios reprenda al diablo. Jamás vendrá maldición sobre los que obedecen a Dios. A su nombre. De palmas de alabanza al Señor, hermano. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal. No dice retenerlo todo,
No dice desecharlo todo. No dice abstenerse de todo. Dice examinarlo todo. Examinarlo todo. Examinarlo todo. Vamos a orar. Si usted quiere venir al altar del Señor, puede venir y pedir al Señor que Dios le dé discernimiento, que Dios le ayude a discernir, que Dios le ayude a examinar, que Dios le ayude a distinguir siempre. Que Dios le ayude. Que Dios le libre. Señor, aquí estamos en tu presencia. Hemos venido a tu altar primero a darte gracias por la palabra que tú has dado, Dios mío, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la instrucción. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por entregarnos esta palabra que hoy día escasea, por entregarnos esta palabra que hoy día nos encuentra en cualquier lugar. Lo que más se escucha hoy en día, Señor, son mensajes de bendiciones, de éxito, prosperidad, pero muy poco se oye de discernir, muy poco se oye de pedir dones a Dios. Pablo dijo: no quiero que ignoréis acerca de esto, los dones. ¿Cuántos dones están, Dios mío, falsificados dentro de las iglesias? Y hoy, Dios mío, hemos recibido tu palabra y venimos ante ti. Bendice nuestras vidas, Señor. Líbranos del mal. Líbranos, Señor. Líbranos de los falsos profetas. Si en tu infinita misericordia hubiese, Dios mío, Padre Celestial, la bendición de hacer volver a alguno, úsanos para dar el consejo apropiado. Señor, de otra manera te pedimos que nos libres, así como Pablo advirtió, Dios mío, a la iglesia. Ayúdanos, Dios mío, a advertir siempre al pueblo, para que nunca, Dios mío, Padre Celestial, se dejen mover, como lo dice la palabra a través de Pablo, por vientos de doctrina, Dios mío. Padre Celestial, bendice a cada hijo tuyo aquí en la obra. Bendice a cada uno, Dios mío, de los presentes y de los que están en el video, de los que están oyéndonos en la radio. En el nombre de Jesús, tu bendición, Padre amado. Gracias. Te pedimos, Cordero de Dios, que bendigas este pueblo, Padre, y que nos ayude a avanzar cada día en esta obra maravillosa, que es alcanzar a los perdidos, que es avanzar, Dios mío, llevando la obra adelante. Gracias, Dios mío, por esta alegría que tú pones delante de nosotros al trabajar por tu obra. Gracias, Señor, por los proyectos que tú pones por delante. Gracias, Señor, por cada familia y hermanos que se acercan, Dios mío, Padre Celestial, para ser partícipes de esta gran obra que tú has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor. Levántanos de esta oración fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria es del Señor, amados hermanos. Levante su mano al cielo, diga: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cantemos una alabanza, hermanos. Adoremos al Señor.